Muy buenas noches, doctor y compañeros. El tema de hoy que vamos a exponer va a ser meningoencefalitis. El trabajo va a estar realizado por María Consuelo Mejía, Jocelyn Rocha Guzmán y mi persona, Dayatami Salazar Choque. Antes de hablar de meningoencefalitis, vamos a hablar de meningitis. ¿Qué va a ser? Esta es debido a un proceso inflamatorio causado por infecciones en meninges. Y meningitis viral va a ser una enfermedad benigna que, a comparación con la bacteriana, va a ser menos letal, ya que la bacteriana va a requerir tratamiento urgente y de inmediato, ya que, como mencionamos, va a ser mortal. Meningoencefalitis. La meningoencefalitis se va a definir como la inflamación de las meninges y el encéfalo, cuya etiología va a ser variable, en la que van a predominar los agentes infecciosos. Las causas más comunes de la meningoencefalitis aguda son las infecciones bacterianas y virales, que van a ocupar en conjunto alrededor del 90% de los casos. Otras causas identificadas van a incluir infecciones por espiroquetas, riquecias, protozoarios, síndromes postinfecciosos o post-vacunación. Y dentro de causas no infecciosas, pueden ser tumores, quistes intracranianos, antibióticos y así. Por favor, ¿me pasas la otra diapo? Ya. Entonces, la meningoencefalitis bacteriana generalmente va a ser de inicio agudo en la mayoría de los casos. Las manifestaciones van a tener menos de 72 horas y en raras ocasiones van a rebasar una semana. Por favor. Epidemiología. Vamos a tener que, dentro de las causas de la meningoencefalitis purulenta, es decir, la etiología bacteriana va a ser la más común. La meningoencefalitis bacteriana, va a ser una enfermedad predominante de pacientes en los extremos de la vida, es decir, la tercera edad y cuarta edad. Alrededor también del 70% de los casos se van a presentar en menores de 5 años y con un pico en los mayores de 60 años. Una de las características, o una de las 3 características, va a ser que no va a tener predominio por sexo, es decir, va a afectar tanto a hombres como a mujeres. Va a afectar a la población de todos los niveles socioeconómicos, pero mayormente en grupos de ingreso económico bajo, es decir, personas, que viven en el campo. Esto podemos dar un ejemplo como que se lesionan, tienen traumatismos o microlesiones, y estas personas mayormente no van a recurrir a centros, hospitales a hacerse una curación, y debido a esto lo van a dejar y va a ser una puerta o vía de entrada, para estas infecciones. En algunos países de Latinoamérica, el hacinamiento va a favorecer brotes de meningitis por meningococo. También vamos a decir en esta parte que puede ser hacinamiento, de niños preescolares o escolares, que tienen infecciones. Otra, por favor. Ya. Entre las etiologías o agentes etiológicos de la meningoencefalitis van a estar los Streptococcus pneumoniae, estreptococo del grupo B, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae. ¿Me la pasas, por favor? Ya. Aquí tenemos un cuadro de la etiología de la meningitis bacteriana aguda. Entonces, del grupo de 0 a 2 meses de edad, vamos a tener que los agentes más comunes que van a causar infección en el sistema nervioso central en niños menores de 2 meses de vida van a ser enterobacterias, como la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Morganella, Morgagni, Salmonella, Streptococcus del grupo B, Listeria monocistógenes, Enterococos, Staphylococcus coagulasa negativa, y con menos frecuencia Pseudomonas aeruginosa y anaerobios. En el otro grupo, de 2 meses a 6 años, vamos a tener Haemophilus influenzae tipo B, que va a ser la causa del 60% de todos los casos de meningitis en los niños menores de 12 meses de edad, antes del inicio de la vacunación específica. Entonces, esto también puede modificarse y puede tener una disminución hasta cerca del 90% de los casos de meningitis por este microorganismo. Y actualmente, los gérmenes que van a ser los causantes más frecuentes van a ser Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. En el grupo de los 6 años hasta la etapa adulta vamos a tener los agentes más comunes como Staphylococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis. También vamos a tener la participación de otros microorganismos que va a ser en baja proporción y generalmente se van a asociar a ciertas condiciones específicas. Aquí pueden ser la participación del Streptococcus pneumoniae, es la más elevada en algunos pacientes. ¿Me lo pasas, por favor? Un poquito antes de hablar de los factores de riesgo, quisiera hablar de la patogénesis. En la mayoría de los casos de meningitis se van a presentar como 4 eventos. Primero va a ser la colonización con o sin infección del tracto superior. Después va a haber una invasión de los microorganismos a la sangre a partir del aparato respiratorio. Luego va a ser la siembra en los meninges a partir de microorganismos en sangre. Y por último va a ser la inflamación de meninges y del encéfalo. Entre los factores de riesgo vamos a tener la edad. Entonces vamos a decir que en la edad lactantes y niños van a estar o van a tener mayor riesgo de presentar meningitis bacteriana en comparación de, como ya mencionamos, de otros grupos de edad, es decir, de grupos también de la tercera edad. Esto puede ser también, como hemos mencionado, que van a tener pasos o vías de entradas, ¿no?, por lesiones. Medio ambiente, aquí vamos a tener enfermedades infecciosas que van a ser, van a ser por hacinamiento, como también mencionamos en niños preescolares o escolares que van a tener infecciones como otitis, sinusitis o otras infecciones. En condiciones vamos a tener, es decir, afecciones medicamentosas o procedimientos quirúrgicos. Estas pueden ser, digamos, como procedimientos como ya lo mencioné en una clase, una craneostomía o extirpación de tumores cerebrales, en el cual el personal de salud no va a tener una sepsia ni una disepsia, y esto también puede ser una puerta de entrada para estas infecciones que van a causar la meningoencefalitis. ¿Me lo pasas, por favor? Y bueno, vamos a hablar que las bacterias van a alcanzar, digamos, las meninges por 3 vías. Una va a ser la vía hematógena. Aquí estas pueden ser las que van a alcanzar esta vía: Neisseria meningitidis, pneumoniae y Haemophilus influenzae. Estas van a ser resistentes y van a ser habituales de la nasofaringe y la orofaringe. La segunda va a ser una forma directa a través de soluciones de continuidad, naturales o artificiales. Aquí puede ser fracturas, microlesiones, fístulas, traumatismos. La tercera va a ser por extensión de continuidad. Puede ser, digamos, desde un foco supurado próximo, como podemos mencionar, por ejemplo, senos paranasales, o la ruptura de un absceso cerebral en las meninges. Ya, listo. Las manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que van a incluir una amplia gama de signos y síntomas, de los cuales muchos van a ser compatibles con otras entes infecciosas y no infecciosas. Aquí no va a existir algún signo clínico patognomónico. La exploración va a ser muy importante para el diagnóstico. Los signos y síntomas pueden variar dependiendo de la edad del paciente, la duración de la enfermedad antes del examen clínico y la respuesta del paciente a la infección. Bueno, vamos a tener un cuadro aquí de acuerdo a su frecuencia. Entre signos y síntomas, la cefalea va a ser frecuentemente el 90%, la fiebre también un 90%, rigidez de nuca un 85%, alteraciones del estado de alerta 80%, el signo de Kearney 50%, el signo de Brusinski 50%, vómitos con un 35%, convulsiones con un 30%, hallazgos neurológicos focales de 20% y un papilledema de 1%. Ese cuadrito, perdón, ese cuadrito, estimados estudiantes, está muy bueno que ha hecho la compañera, y evidentemente es correcto lo que está ahí, digamos, por el orden de frecuencia, ¿verdad? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, por favor, y así sí puede ser preguntas de examen, porque ese cuadro está muy bueno. Ya. Entonces, vamos a tener que el cuadro clínico también puede agruparse en 4 síndromes. Uno va a ser el infeccioso, el segundo va a ser, el primero se va a manifestar por fiebre, hipotermia, anorexia y ataque al estado general. El segundo va a ser hipertensión endocraniana, que va a ser seguido por vómitos, cefalea, irritabilidad, abombamiento de fontanela y alteraciones en el estado de alerta.
En tercero vamos a tener una irritación meningia, que va a ser por rigidez de nuca y signos de Kerning y Brusinski, que esto lo va a explicar más adelante mi compañera. El cuarto va a ser el daño neuronal, que aquí va a haber alteraciones en el estado de conciencia, como ser crisis convulsivas y en algunos pacientes por datos de focalización. Ya, doctor, buenas noches. Mi nombre es María Consuelo Lazo. Voy a continuar con la explicación. Me voy a hablar en este caso, o en esta oportunidad, lo que es un poquito la semiología, enfocándonos principalmente en lo que son el signo de Kerning y el signo de Brusinski. El signo de Kerning es una respuesta rígida de la nuca cuando se va a intentar flexionar lo que es el pie o la rodilla, en este caso la extremidad inferior, aproximándolo hacia el tronco, como podemos observar en la imagen. Y el signo de Brusinski, consta o se trata de lo que es la flexión de la cabeza hacia adelante con dirección a las rodillas, y lo que va a ocurrir en esta es que las rodillas se van como automáticamente flexionar. Pasando un poquito, les voy a mostrar unos cortos videos sobre este procedimiento. En este caso vamos a comenzar con el anterior, con el signo de Kerning. Ahí podemos observar que lo que va a suceder es que el médico, en este caso, va a elevar la extremidad inferior. Lo que va a hacer posteriormente es flexionar la rodilla, llevándola hacia adelante con un ángulo de aproximadamente 90 grados. Lo que va a suceder ahí es, como podemos ver, vamos a ir observando fíjense detalladamente en lo que es la parte de la cabeza. Ahora vamos a extender nuevamente toda la extremidad inferior hacia atrás, como podemos ver. Y ahí, fíjense en la cabeza, lo que sucede, se va a ir retrayendo hacia atrás, al mismo tiempo que se extiende la pierna. Si este es el caso del paciente, pues podríamos decir que el signo de Kerning es positivo. A continuación vamos a ver lo que es el signo de Brusinski. Este signo vamos a extender la cabeza hacia adelante, vamos a llevarla hacia adelante, y lo que va a hacer, como había explicado antes, es que automáticamente las rodillas o las extremidades inferiores se van a retraer al mismo tiempo, con dirección hacia la cabeza o hacia el tronco. Ahí vemos. Si este es el caso de nuestro paciente, pues quiere decir que el signo de Brusinski es positivo. Vamos a pasarnos a lo que es el diagnóstico laboratorial. Existen múltiples laboratorios que se realizan para detectar lo que es una meningoencefalitis. Vamos a comenzar con el signo de el recuento de células en la sangre, lo que son las proteínas reactivas. El recuento dice, vamos a disculpar, se ha repetido. Sí. Vamos a tener lo que es el panel de coagulación, muy fundamental, que les voy a explicar para qué después. Un leucograma completo con PCR, una punción lumbar. Vamos a ver también las precauciones más adelante sobre y los gases en sangre, además de la glucosa en sangre para ver la densidad de la misma, y un hemocultivo para detectar la etiología. Anteriormente les había dicho que la prueba de coagulabilidad es fundamental, es muy importante saber los rangos normales o los valores normales para poder evitar lo que son tromboembolismos, 1, y 2, lo que son las hemorragias. El tiempo de coagulación normal es de 11 a 13 segundos. Y el hemocultivo es fundamental para poder identificar el agente etiológico y para dar un tratamiento mucho más eficaz. Seguimos. La punción lumbar,
las realizamos para obtener lo que es líquido cefalorraquídeo. Este va a constituir un procedimiento diagnóstico. Este va a ser uno de los procedimientos diagnósticos más importantes en un paciente con sospecha clínica de meningoencefalitis. Este procedimiento, seguidillos, se realiza en lo que son las vértebras L3, L4 y hasta entre la L5, entre los espacios de la L3, L4 y L5. Síguemelo. A continuación vamos a ver un video corto sobre lo que es la punción lumbar. Tenemos que tomar muy en cuenta que antes de desarrollar este procedimiento tenemos que tener harto cuidado con lo que es la sepsis para evitar contaminar el interior, ya que se mete una aguja desde el exterior hasta el interior. Aquí vamos a ver cada una de las estructuras por las cuales va a pasar la aguja, iniciando principalmente con lo que es la piel, ligamentos. Lo que va a pasar es que la punción se va a realizar, va a pasar lo que es la piel, el tejido adiposo, los ligamentos, para llegar lo que es finalmente a la dura madre, al espacio, el espacio epidural. Llegamos a la dura madre y posteriormente lo que es el espacio subarangueo. Ahí vemos que tenemos las terminaciones nerviosas o la cola de caballo, y lo que queremos obtener de esta punción es el líquido cefalorraquídeo. Ahí podemos observar. A continuación vamos a tener lo que son lo que vamos a encontrar en las pruebas que se van a realizar de líquido cefalorraquídeo. Lo que es la meningitis bacteriana, esta va a tener un aspecto macroscópicamente que va a ser turbio, como podemos ver en la imagen, o incluso hasta va a oler, va a tener un olor purulento, debido a que tiene un mayor contenido de lo que son células, proteínas. En la mayoría de los casos de meningoencefalitis bacteriana, el número de leucocitos va a ser superior a 500. El promedio de las células polimorfonucleares va a ser mayor a 50%, y la presencia de hipoglucorraquia va a ser igual, mayor a 50%, de la glicemia central o glucorraquia. La glucorraquia tiene que estar mayor a lo que es el 40, y la hiperproteinemia y la anorraquia moderada va a estar entre lo que es 200 y 500 miligramos por decilitro. Y sí, eso es lo que encontramos en lo que es el líquido cefalorraquídeo en una encefalitis bacteriana. Ahora vamos a ver las características diferenciales citoquímicas del líquido cefalorraquídeo en relación a lo que es la etiología. Como había mencionado antes, aquí tenemos de lo que es la bacteriana, la viral y la tuberculosa. Ahí podemos ver que son distintas en el aspecto, en el predominio de celular, en glucosa y proteína. Ya les había explicado de la bacteriana, y ahora les voy a explicar lo que es de la viral. La viral va a tener un aspecto de agua de roca, se puede ver medio amarillento más o menos, y pues las células se van a encontrar mayor a 500, va a predominar lo que son los linfocitos celularmente, y la glucosa se va a encontrar normal, pero las proteínas se van a encontrar mayor a 200. La tuberculosa igual va a tener un aspecto de agua de roca,
en lo que es la celularidad va a ser mayor a 500. El predominio celular va a ser igual de linfocitos. La glucosa va a estar entre 15 a 30 y las proteínas entre 500. Bueno, continuando con la explicación, ahora les voy a hablar un poquito de las complicaciones. Y bueno, vamos a ver que las complicaciones se van a dividir en tres, las cuales son las agudas, que son las que se presentan menor a las 72 horas, las subagudas mayores a las 72 horas y las tardías, las cuales pues, se diagnostica mayor a una semana, ¿no? Bueno, hablando de la primera, que son las agudas, vamos a ver que las complicaciones de esta fase van a ser tempranas y se van a presentar durante las primeras 72 horas de iniciado el padecimiento de la enfermedad. Y las más frecuentes entre las complicaciones que vamos a ver van a ser el edema cerebral, la coagulación intravascular diseminada, el estadio epiléptico y las lesiones trombohemorrágicas cerebrales del sistema nervioso central. Y bueno, se sospecha más o menos del edema cerebral, cuando el paciente tiene algún grado de alteración en su estado de alerta y problemas con lo que es la respuesta pupilar y el incremento en la presión arterial con el pulso lento. Y bueno, estos fenómenos pues van a hacer que la presión arterial, se van a presentar como consecuencia de una elevación pues importante de la presión intracraneana. Entonces, cuando no hay un control oportuno o en un tiempo debido, esta puede ser pues una de las principales causas de muerte o de lesiones irreversibles del sistema nervioso central. Ahora, hablando un poquito de las subagudas, las cuales se presentan después de las 72 horas de iniciado el padecimiento, vamos a ver que las complicaciones más comunes de este tipo van a ser las secreciones inapropiadas de la hormona antidiurética, el higroma, el empiema subdural, y la ependimitis ventricular, y además de complicaciones trombohemorrágicas como la anterior. Y bueno, hablando un poquito del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, se va a presentar en más del 60% de los casos y clínicamente se va a manifestar por presentar oliguria en el paciente y ahí también se presenta también la hemodilución, y lo que puede condicionar a trastornos electrolíticos graves en nuestro paciente, sobre todo secundarios a lo que es una hiponatremia. Ahora, hablando un poquito de las tardías, las cuales van a ser las tardías mayores a una semana, pues vamos a ver que se van a manifestar lo que es la hipoacusia, el déficit motor, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la conducta y un retraso mental. La hipoacusia se puede presentar dentro de la fase aguda. Sin embargo, en las etapas iniciales, la gravedad del padecimiento distrae lo que es la atención a resolver en los eventos agudos que presenta nuestro paciente y en un aspecto que muchas veces no se explora con intencionalidad, digamos, ¿no? Y generalmente cuando el paciente se ha estabilizado, pueden detectarse las alteraciones auditivas a través de estudios de potenciales evocados auditivos o también conocidos como audiometrías, Y alrededor del 20 al 30% de estos pacientes con meningoencefalitis bacteriana, pues suelen presentar algún grado de hipoacusia, ¿no? Ahora, hablando un poquito de la prevención y específicamente las vacunas, vamos a ver que actualmente se encuentran disponibles vacunas para la prevención de meningoencefalitis por Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Bueno, tenemos aquí tres tipos de vacuna en este cuadro rosa. Vamos a ver la primera, la vacuna PRP. Va a ser un conjugado con un toxoide difterico, la vacuna HBOC, la cual va a estar constituida por un oligosacárido derivado del PRP y proviene de una cepa mutante de Corynebacterium diphtheriae y la cual no va a ser tóxica, ¿no? La siguiente vacuna, que es la PRP, en la cual pues el polisacárido está conjugado a un complejo de 3 proteínas de membrana externa de Neisseria meningitidis del grupo B.
Ahora aquí tenemos una pequeña tabla donde nos indica qué dosis hay que dar y en qué edad. Nos indican también de que el tratamiento, las vacunas se deben realizar en el primer año de edad de nuestro paciente, del bebé, y solamente deben emplearse vacunas conjugadas, iniciando el esquema a los 2 meses de edad, y deben administrarse además 3 dosis con intervalos de 2 meses entre cada dosis, y al cumplir los 15 meses se debe administrar una dosis adicional o, como se observa en la tabla, sus dosis de refuerzo, ¿no? Las vacunas de refuerzo, denominadas así. Ahora, investigando un poquito, nos indican de que actualmente se encuentra disponible una vacuna cuádruple, de la cual consiste en una vacuna DPT, la vacuna contra Haemophilus influenzae, lo cual facilita su administración. Y aquí en la imagen inferior tenemos lo que es esta vacuna. Y en otras investigaciones nos dicen que recientemente se tiene una vacuna disponible, la cual es una vacuna heptavalente, la cual va a estar conjugada contra el Streptococcus pneumoniae. Y también aquí tenemos la imagen. Y un dato muy interesante es de que desde 1984 existe una vacuna tetravalente, la cual va a estar constituida por los polisacáridos purificados de los cero grupos A, C, I y W135, ¿no? Y esto pues está indicado solamente, se recomiendan en niños mayores de 18 meses, a los cuales no se les ha podido administrar las vacunas anteriores en su primer año de edad. Y aquí tenemos también lo que es la vacuna, ¿no? Ahora, nos indican que las vacunas conjugadas contra el Haemophilus influenzae están contraindicadas ante la presencia de infecciones activas concurrentes, el embarazo y en personas que hayan presentado reacciones previas al timerosal. Ahora bien, fuera de la prevención de vacunas tenemos otro tipo de prevención, y esto más es en el cuidado personal, ¿no? Y la primera pues es lavarse las manos muy frecuentemente, ventilar a diario el hogar, ropas, camas y demás, evitar que los niños, porque estos son los más propensos, evitar que los niños y niñas intercambien saliva a través de chupetones, mamaderas u otros objetos que se compartan entre ellos, y mantener a los niños y niñas contra una adecuada nutrición y sus vacunas, lo cual pues siempre, ¿no? A los niños siempre hay que tener que vacunarlos y demás para prevenir diferentes enfermedades. Además hay que evitar lo que es evitar comidas, pues enfriamientos y resfríos, ¿no? Evitar lugares con hacinamiento y mal ventilados. Bueno, y como les decía siempre, la vacuna. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la meningoencefalitis viral. Entonces, vamos a decir que los virus pues van a ser la causa más frecuente de infecciones en el sistema nervioso central. Y estas pueden manifestarse como meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, que es el tema del que pues, nos vamos a basar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los enterovirus son la principal causa de meningitis y encefalitis en la infancia, seguido de los virus de la familia del herpes, como son los parvovirus respiratorios y el arbovirus. En áreas endémicas tenemos que ver mucho la epidemiología de estas enfermedades en diferentes países, debido a que pues, estas se manifiestan con más frecuencia en unos que en otros. Y bueno, también pueden causar lo que es la meningoencefalitis. Hablando del enterovirus, tenemos que tener en cuenta que el enterovirus es el causante del 80% de los casos de meningoencefalitis. Entonces es la principal causa, ¿no?, de esta enfermedad. Hablando un poquito de sus manifestaciones sistémicas, pues vamos a ver que va a presentar conjuntivitis, va a presentar faringitis, exantema, hepangina, enfermedad mano, pie, boca y entre otros, ¿no? En las manifestaciones neurológicas típicas, pues vamos a ver que estos pacientes van a presentar ataxia, disfagia, disartria, babeo, somnolencia, que son los más comunes. Y bueno, en el área del sistema nervioso central, el cual va a afectar, pues este virus va a afectar en el mesencéfalo, en el rombencéfalo y pues en la médula espinal propiamente. Ahora bien, seguida del enterovirus, la segunda causa pues más frecuente con un menor porcentaje, vamos a ver que van a ser los virus del herpes simple. Entonces, en las manifestaciones sistémicas vamos a ver que se van a presentar vesículas mucocutáneas, las cuales van a aparecer antes que los signos y síntomas neurológicos, ¿no? Además, este virus pues va a hacer notorio las lesiones orales, como la sepsis, la plaquetopenia, la hematomegalia o la ascitis, ¿no? Y estos generalmente pues se dan en neonatos, o sea, se ve más en neonatos, ¿no? Y puede no aparecer sintomatología dermatológica, es decir,
puedes estar padeciendo de este virus y demás, pero no puedes presentar sintomatología dermatológica, ¿no? Entonces, en las manifestaciones neurológicas típicas vamos a ver que se va a presentar las convulsiones, vamos a ver que va a haber alteración del lenguaje, la memoria, o también estos pacientes van a presentar alucinaciones olfatorias, afectación de los pares craneales y demás. Ahora, en el área que va a afectar este virus, en el área del sistema nervioso central que va a afectar, pues van a ser en los lóbulos temporales, ¿no? Y el frontal también inferior. Y va a presentar edema, hemorragia en estas estructuras, además de afectar el sistema límbico e hipotálamo. Bueno, seguido del virus del herpes simple, pues en menor frecuencia, pero pues se presenta, van a ser los virus de varicela zoster, otro también de los causantes de esta enfermedad. Y bueno, en las manifestaciones sistémicas vamos a ver que se van a presentar igual vesículas mucocutáneas, generalmente de aparición progresiva en distintos estadios. Y además estas van a ser generalizadas o también pueden ser localizadas en dermatomas, herpes craneofacial y demás. Y como el anterior virus, puede no aparecer sintomatología dermatológica hasta el 55% de los casos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver las manifestaciones neurológicas típicas en las que pues se va a manifestar cerebritis o ataxia cerebral también, ¿no? Ahora bien, en las áreas del sistema nervioso central que son pues afectadas, generalmente son el córtex cerebral, la sustancia blanca subcortical, los ganglios basales, el sistema límbico cerebelo, y además se suele asociar a lesiones neurovasculares tales como la arteritis, lesiones isquémicas, hemorragia o infarto, además de las áreas de desmielinización y ventriculitis. Ahora bien, viendo un poquito más sobre los otros virus que también son causantes de esta enfermedad, pero en menor frecuencia, en menor porcentaje, vamos a ver que va a ser el parahechovirus tipo 3. Generalmente se presenta en neonatos y lactantes. Estos pacientes pues van a presentar irritabilidad, hipoactividad y apnea, ¿no? Y pues esto generalmente afecta a lesiones en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Otro virus que pues vamos a conocer pues va a ser el West Nile virus, y esto generalmente se da, como lo dice acá, en las áreas endémicas y epidémicas. Entonces tenemos que conocer aquí la epidemiología de cada país, la frecuencia en la que se presenta en los pacientes y demás, ¿no? Este pues va a presentar temblor, como el parkinsonismo más o menos, va a presentar mioclonías, parálisis flácida aguda, síndrome de Guillain-Barré, entre otros. Y pues en las áreas que se va a manifestar en las áreas del sistema nervioso central, pues va a ser en el área leptomeningia, en la sustancia gris, sustancia negra, ganglios basales, tálamo y médula. Ahora, entre los menos y menos frecuentes, pero si se presenta, pues vamos a ver los virus de la encefalitis centroeuropea, como su nombre lo indica, centroeuropea, tenemos que fijarnos muy bien el nombre, generalmente se da en Europa, y áreas endémicas o epidémicas, y como su nombre le diga, Europa, ¿no es cierto? Ahora tenemos otro que es la encefalitis japonesa, también aquí vemos japonesa, entonces se presenta en Japón, y las áreas endémicas o epidémicas, ¿no? Tenemos la influenza, el virus de la paratiroiditis y el virus del sarampión. Todas estas causantes de la meningoencefalitis, pero con menos frecuencia, menos porcentaje de pacientes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? El diagnóstico de meningoencefalitis viral pues se va a realizar sobre la base de la clínica epidemiológica y características del líquido cefalorraquídeo. Como se mencionó antes, ¿no? Tiene que ver mucho la epidemiología, la frecuencia con la que se da en el país o en el lugar donde estés trabajando, ¿no? Y además las características del líquido cefalorraquídeo, debido a que estas pues van a presentar alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, valga la redundancia, y pues no, hay que fijarnos, ¿no? Con estos exámenes y demás. Además de que el diagnóstico de encefalitis viral además requiere de la evidencia de la inflamación del sistema nervioso central. Como se mencionó antes, tenemos varias afecciones en el sistema nervioso central, tales como el hipotálamo, la sustancia gris, blanca y demás, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. Ahora bien, de acuerdo al tratamiento, vamos a ver que aquí tenemos una tabla que nos resume básicamente todo, y el tratamiento, aciclovir, nada más, o sea, es aciclovir y lo que vaya a necesitar para los síntomas, ¿no? Para reducir todos los síntomas. Entonces,
Aquí vemos en los neonatos se ve menos de 1 kilogramo y aquí vemos, ¿no?, todas las dosis que hay que dar. Menores o iguales a 14 días, pues hay que darles 20 miligramos sobre kilogramo dosis intravenosa cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, ¿no? Y aquí tenemos otro que son entre 15 a 28 días, un poquito más mayores de los 14 días, a 20 miligramos sobre kilogramo dosis intravenosa también cada 8 horas, es decir, 3 veces al día. Y bueno, vemos, ¿no? Si pesa 1 a 2 kilogramos, entonces hay que darle menor o igual a 7 días, perdón, hay que darle 20 miligramos de kilogramo dosis intravenosa cada 12 horas, 2 veces al día, de aciclovir, recordemos que es aciclovir el tratamiento, u 8 a 28, si tiene el neonato de 8 a 28 días, pues hay que darle de 20 miligramos sobre kilogramos dosis intravenosa cada 8 horas, 3 veces al día, ¿no? Intravenosa, recordemos que todas estas son intravenosas. Ahora, si nuestro neonato pesa mayor a 2 kilogramos, pues hay que darle 20 miligramos sobre kilogramo dosis intravenosa cada 8 horas, 3 veces al día también. Ahora bien, si no son neonatos y ya tienen 28 días a 3 meses, pues hay que darles 20 miligramos kilogramo dosis intravenosa también cada 8 horas, 3 veces al día. Ahora, si tiene de 3 meses a 12 años, pues hay que darle de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo dosis o 500 miligramos sobre milímetro cuadrado dosis intravenosa cada 8 horas. Ahora bien, si sobrepasan los 12 años, pues hay que darle 10 miligramos sobre kilogramos dosis intravenosa cada 8 horas, 3 veces al día, perdón. Entonces, esto es como un esquema para aquellos pacientes, generalmente niños, neonatos y bebés, pues hay que tratarlos, ¿no? Porque recordamos que esta enfermedad generalmente se presenta en niños y pues neonatos, ¿no? Entonces, acá tenemos un poco de extrita donde nos dicen, ¿no?, si el virus del herpes simple es confirmado o probable, bueno, según el PCR positivo, como se mencionó antes, en el líquido cefalorraquídeo u otra localización, se ha de completar los 21 días de tratamiento. Tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Además de que se debe realizar la punción lumbar antes de finalizar el tratamiento para asegurar negativización del virus. Si persiste positivo, se ha de continuar tratamiento una semana más y repetir el estudio, ¿no? O sea, antes de dejar el tratamiento, por más de que hayan superado los 21 días de tratamiento, antes de dejarlo, pues hay que hacerle una punción lumbar, ¿no? Para asegurarnos de que este virus ya no esté pues en el organismo, ¿no? De que ya haya cesado, de que no tenga efecto negativo sobre nuestro paciente. Hay que ver de que ya no esté ahí, ¿no? Sin embargo, si sigue, o sea, si persiste positivo nuestro estudio, pues debemos seguir con una semana más de tratamiento y así, ¿no? Además, hay que vigilarlos mucho, hay que vigilar la nefrotoxicidad, si se asocia a otros fármacos, por ejemplo, la nefrotoxina o insuficiencia renal. Hay que darles hidratación, tenemos que tener en cuenta que la administración debe ser lenta y además de mantener una correcta hidratación para evitar la neurotoxicidad, porque no solo se usa aciclovir, ¿no? Si bien es el fármaco esencial para el tratamiento de todo esto, entonces siempre se van combinando como otros fármacos para ir bajando los síntomas de nuestro paciente, ¿no? Ahora, este tratamiento, como se tratan de neonatos y niños, pues puede ser tóxico para nuestro paciente y desarrollar una neurotoxicidad. Entonces, en caso de una insuficiencia renal, debemos ajustar la dosis según las recomendaciones que se vayan a dar. Entonces, la administración van a ser los diluidos en suero fisiológico o glucosado en al menos 60 minutos, en concentraciones menores a 7 miligramos sobre mililitro, y además deben administrarse preferentemente por vía central. Estaba muy buena, buenísima la verdad la presentación con esos videos que ustedes presentaron, y felicidades, estaba muy buena la presentación, que eso se va a reflejar, digamos, en la nota, ¿no es cierto? ¿Okay?